Esta semana escuché una palabra que me llamó la atención. Esa palabra es entropía. Entropía. ¿Saben qué cosa es la entropía? No, ni yo lo sabía. Entonces el apóstol Satirio de dos Santos es un apóstol ya bastante avanzado en años, brasileño, nos dio un tema esta semana y habló de la entropía. No voy a repetir su sermón porque no es el caso, pero me llamó la atención esta palabra y la tomé para usarla en este día. Entropía es el proceso de desgaste y deterioro que atraviesan todas las cosas y todos los seres vivos también. Todo se deteriora, todo se desgasta, todo lo que existe dejará de existir, a menos que haya algo intencionalmente que regrese a su estado, que lo haga regresar a su estado. Por ejemplo, este edificio. Algunos de los que estamos aquí recuerdan cómo estaba este edificio hace 8 años atrás, cuando lo adquirimos. ¿Cómo estaba? Por ahí escuché la palabra ruinas. Podríamos también decir estaba deteriorado, desgastado, se estaba destruyendo y se le metió mano, intencionalmente se le restauró y podemos ver ahora un edificio que no está en ruinas. Y si tú cierras tu casa, aunque esté nueva, la cierras por X cantidad de tiempo, se va a deteriorar más rápido que un edificio que se está usando. Eso así es. Si tú también te abandonas, te vas a deteriorar. Nosotros estamos normal y naturalmente deteriorándonos. Dijo el filósofo alemán Martin Heidegger: el hombre comienza a morir desde que nace. Porque todos estamos en un proceso de deterioro desde que nacemos. Aunque los bebés están en crecimiento y se dice que están de su vida, se están día a día aproximando a su muerte. Dice el filósofo: la muerte no es un suceso, la muerte es un proceso. Día a día nos estamos acercando más a ese momento. Aunque nosotros queremos prolongar el tiempo de nuestra vida y queremos añadirle tiempo a nuestra vida, no podemos. Intentamos vivir lo más posible, lo mejor que podamos y prolongar nuestros años de juventud. Y de ahí nacen las antiguas leyendas de la fuente de la juventud que nadie encontró hasta hoy. Pero el deseo de permanecer vivos, permanecer bien y nunca envejecer. Y hay quienes le tienen miedo a envejecer porque sabemos que las canas nos anuncian la proximidad de nuestra muerte. Estamos muriendo. Esa es una realidad. Nos estamos aproximando. De repente mis hijos me dicen: papá, no queremos que ese día llegue, pero llegará. Nadie quiere que ese día llegue, pero llegará. Nos estamos aproximando. Ahora bien, también espiritualmente nos deterioramos si nos descuidamos. Entonces es importante que nosotros estemos conscientes de eso. ¿Qué tan vivos estamos o qué tan muertos estamos? Hay niveles. Ahorita no quiero enfocarme tanto a lo físico. Dejemos lo físico, que no es menos importante, pero lo dejaremos para otra época, para otra ocasión. Pero hoy sí quiero hablar de la muerte espiritual. Y decimos: es que la muerte espiritual es para los que no hemos recibido a Cristo, porque los que ya recibimos a Cristo estamos vivos. Para esos 2 o 3 hay un mensaje. Pero ¿qué tan vivos? Porque hay también diferentes niveles en este asunto de estar vivos. Y es lo que quisiera que hablemos. ¿Te estás muriendo espiritualmente? ¿Podrías hacer algo para comenzar a restaurar tu vida espiritual? Porque la entropía tiene una contra, que es la negentropía, que es el proceso de la restauración, como lo que hicimos con este edificio. O sea que intencionalmente podemos mejorar una situación. Si tú estás enfermo, intencionalmente puedes
entrar en un proceso de sanación, de restauración y mejoración. Tú puedes mejorar tu situación. Si estás mal espiritualmente, puedes entrar intencionalmente a un proceso de restauración, siempre y cuando lo hagas. El detalle es que muchas veces el cristiano peca pensando que Dios lo va a hacer todo. Dios puede extender su mano y tocarte y decir lleno, sé lleno y punto. Nunca más quedes vacío, nunca más entres en un proceso de deterioro. ¿Lo puede hacer Dios, sí o no? Sí lo puede hacer si Él quiere, es todopoderoso, pero no quiere hacerlo así. Él quiere que tú y yo entremos en un proceso de restauración y de mejorar nuestra situación intencionalmente colaborando con Él. Él está con nosotros en este proceso, pero no va a hacer nada sin tu colaboración. Necesitamos estar activos e intencionalmente buscar el crecimiento espiritual y tener más vida de lo que tenemos ahora, porque algunas cosas se están marchitando, algunas vidas se están muriendo y no hacemos nada. El detalle es que a veces no nos damos cuenta de nuestra situación, y te hablo de dos ejemplos así, nada más a manera de introducción. ¿Tú sabes quién fue el rey Saúl? El Espíritu de Dios se le fue y no se dio cuenta. Se le fue. ¿Sabe quién fue Sansón? El Espíritu se le fue y no se dio cuenta. Lo peluquearon, lo dejaron colis y no se dio cuenta. Y cuando él despertó y dijo, otra vez lo haré como siempre y saldré victorioso, dice, sin que él supiera que la presencia ya no estaba con él. Y fue tan rápido su deterioro, terminó muy mal. Y obviamente muchos creyentes podemos terminar así si no accionamos en esto. ¿Estamos listos? Ok, entonces vamos a la palabra del Señor, Ezequiel capítulo 37. Y vamos a leer los primeros 10 versos de este capítulo. Ezequiel 37, 1 al 10. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. O sea, el nivel de entropía estaba bastante avanzado. Huesos secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Repitan conmigo, oíd palabra de Jehová. Otra vez, oíd palabra de Jehová. Muy bien. Verso 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Verso 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Repite conmigo, sopla.
y viviré. ¿A quién se lo estás diciendo? Al Espíritu. Sopla y viviré. ¿Dónde llegué? Y profeticé como me había sido mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hasta aquí vamos a meditar en esta porción de la palabra. Y sí es importante que nosotros veamos la realidad. Dios nos creó para vivir eternamente. Sabemos eso. Dios nos hizo eternos. Nunca dejaremos de existir. Sea para una eternidad con Él o una eternidad sin Él. Pero esa es una realidad. Somos eternos. ¿Por qué? Porque Él puso en nosotros su espíritu desde el día que nos creó. La palabra del Señor nos enseña que el día que el hombre fue creado lo hizo del polvo de la tierra. Si tú te diste cuenta en la lectura, en esta visión que tuvo el profeta, él vio cómo subía de la tierra y se formaba la carne sobre los huesos, porque lo que es tierra pertenece a la tierra, y de ahí subió otra vez y formó, se cubrió, pero no el espíritu, porque el espíritu viene de Dios. Y tuvo que ser el soplo de Dios sobre aquellos nuevos cuerpos que se estaban cubriendo. Porque eso es así desde el principio. Dios creó al hombre, lo hizo del polvo de la tierra. A diferencia del resto de los seres vivientes, todos los seres vivientes fueron creados solamente por la palabra de Dios. Él dijo, háganse los seres vivientes, la tierra produzca, y la tierra produjo. Pero en relación al hombre o al ser humano, no dijo hágase el hombre y el hombre surgió. No, Él hizo al hombre con sus propias manos, lo formó del polvo de la tierra, así dice la palabra, y después sopló sobre él. Dice la palabra que Él se acercó y sopló sobre él, y el hombre fue un ser viviente. La diferencia entre los animales y el ser humano es el soplo divino. Con eso te estoy diciendo, no eres un animal, aunque otros te lo hayan dicho. En el buen sentido de la palabra. No porque alguien te dijo, eres un animal. No, eso es lo de menos. Tú no le hagas caso, no eres un animal. Pero la ciencia también nos ha acomodado también en ese rubro, somos animales. Perdón, pero yo no acepto eso. Soy diferente. Y tú también. Aunque algunos sí parecemos que venimos del mono, pero no venimos del mono. Dios nos hizo diferentes y puso en nosotros su misma esencia. Eso nos hace ser diferentes y nos hizo sin pecado. Es bastante complicado pensar en eso, no tenemos ni siquiera idea qué es estar sin pecado. Somos pecadores, nosotros somos pecadores desde que nacemos. El único que podría decirnos que se siente estar sin pecado es Adán y Eva. Ellos supieron que se siente estar sin pecado y después supieron que se siente ser pecadores, porque desobedecieron, le dieron entrada al diablo y todo eso que ustedes saben que sucede, se vuelven pecadores y ahora dice la Biblia que todos nacen en pecado. Vamos a ver un versículo, un pasaje bíblico. Les invito a que vayamos a Romanos capítulo 5, verso 12. En el Nuevo Testamento, la carta del apóstol Pablo, Romanos capítulo 5, verso 12, dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, Adán, y por el pecado entró también, ¿qué? La muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
O sea, ciertamente somos herederos de maldición, nacemos bajo pecado. Y el salmista dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Somos pecadores desde que nacemos, condenados a morir. Hasta aquí estamos de acuerdo. El hombre empezó a morir. Le dijo Dios al hombre: no comas de este árbol, porque el día que comas de este árbol vas a morir. Eva, no quería yo mencionarlo, pero bueno, así fue. Eva se atrevió a comer porque Adán se descuidó, se durmió. ¿Cómo suele pasar, varones? No te duermas. No te duermas. Cualquier momento que nos dormimos suceden cosas. Eva comió y después le dijo a Adán: mira, yo ya comí y todo sigue igual. No pasa nada. ¿Sabe qué? Dios nos engañó. ¿Por qué pensó eso Eva? Porque el diablo le dijo: no es cierto. No es cierto que vas a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que serás como Él. Y eso no lo quiere Dios. Vas a conocer el bien y el mal. Tú sabes que el hombre, desde que fue creado, fue semejante a Dios. ¿Te das cuenta del engaño del diablo? ¿Cómo hizo Dios? Dijo: haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y lo hizo así, por eso sopló sobre él, para que sea un ser a su semejanza. Era el único ser a su semejanza. Ni los ángeles eran así. Solamente el ser humano lo hizo semejante a él, para que pudiera tener comunión con él. Y viene el diablo y le dice: lo que pasa es que vas a ser como Dios cuando comas. Pues si ya era. Y muchas veces el diablo te quiere ofrecer algo que ya tienes. Y tú piensas que te está ofreciendo felicidad. Pues con Dios somos felices. Te está ofreciendo riquezas. Y con Dios, Él puede darte toda la riqueza que tú. Porque papá es rico. Lo que pasa es que no entramos en sintonía con Él. Por eso estamos amolados. Esa es la realidad. Pero Dios quiere bendecir nuestra vida, ¿sí o no? Y para eso está el mensaje de esta mañana. La vida está llena de las bendiciones de Dios. Por eso dijo Cristo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, eso va en un proceso de restauración. Pero lo que yo quiero que veamos es que como estamos invadidos por la muerte, necesitamos ser intencionales para restaurarnos y llenarnos de la vida que Dios nos da. Solamente lo quería mencionar como una situación natural y real. Esa es la realidad del ser humano. Y el ser humano no puede hacer nada al respecto sin la intervención divina. Y va a suceder lo mismo. Así como Dios sopló al cuerpo inerte de Adán cuando lo creó, así Dios tiene que soplar vida sobre nosotros, si no permaneceremos muertos. Amén. Efesios 2, vaya un poquito más adelante en su Biblia, Efesios 2, capítulos del 1 al 6. Quiero leerles este pasaje. Dice la palabra: esto es cuando nosotros recibimos a Cristo, le aceptamos como nuestro Salvador y nuestro Señor. Y si alguien acá no lo ha hecho, yo le quiero decir: te urge entregar tu vida a Jesucristo, porque es la única manera para volver a tener vida en Cristo Jesús. Dice el pasaje, el apóstol Pablo escribe a los Efesios y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. Y en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Está hablando el apóstol de nuestra vida sin Cristo, llena de pecado, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de
desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, o sea, todos, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Hasta dónde les dije que íbamos a leer? Bueno, hasta ahí llegamos. Lo que quiero que veamos es que estamos muertos en pecados naturalmente desde que nacemos. Estamos, pues nuestra naturaleza, con esa naturaleza nacemos, estamos tendenciosos a pecar. ¿Alguien aquí no siente la tendencia a hacer lo malo? Todos estamos en la misma situación. Nadie puede señalar a alguien, oye, pero te pasas, oye. Es una tendencia porque estamos en nuestra naturaleza pecaminosa. Y cuando Cristo viene a nuestra vida, dice, nos da vida otra vez. Entonces ya tenemos vida, y en otros pasajes habla también de que nos hace libres de la esclavitud del pecado. Y aunque seguimos siendo pecadores, ya tenemos la vida de Dios en nosotros. Y cuando alguien ya está vivo, puede actuar, puede accionar. Una de las características de un ser viviente es que está activo. Solamente que a algunos nos parece que estén muy vivos. ¿Sí me explico? Ese es el problema, que ya estamos vivos, y si ya estamos vivos debemos accionar. ¿Tú has visto una persona dormida y de repente dices, está vivo? Pero cuando está roncando, dices, pues está roncando. Pero hay momentos en que una persona está dormida. No sé si has visto que alguien se acerque, o las mamás cuando tienen a un bebé y lo están viendo y se acercan se están respirando, le tocan su pecho a ver si sienten el latido de su corazón, quieren saber si está vivo. Porque hay muy poca diferencia entre alguien que está dormido y alguien que está muerto. Y estamos muy acostumbrados a decir que hay cristianos dormidos, como si estuvieran muertos. O sea, próximos a morir. No están accionando. Es importante que nosotros veamos, ¿en verdad estoy vivo en Cristo Jesús? ¿En verdad Él me ha dado la vida? Entonces debo accionar. Debo estar avanzando. Los cuerpos vivos avanzan. Los cuerpos vivos se mueven. Los cuerpos vivos accionan y cumplen su propósito. Todo cuerpo vivo tiene un propósito. Y si no cumples o alcanzas el propósito, entonces viviste como si estuvieras muerto. No me expliqué. Si tú como ser viviente tienes un propósito, debes avanzar hacia ese propósito. No te conformes con esa idea que nos han vendido. El propósito del ser humano es, o de todo ser viviente, es nacer, crecer, reproducirse y morir. Si eso es todo, si ya naciste, ya creciste y ya te reproduciste, pues ya la hiciste. Pero qué tan corto propósito sería ese. Y algunos se han reproducido demasiado, ¿eh? Pero el propósito del ser humano en esta tierra tiene que ir mucho más que eso. Hay un propósito de Dios en nuestra vida. Y muchas veces pasamos por la vida sin enterarnos de ese propósito, como si estuviéramos muertos.
Entonces, si Dios en verdad ha traído vida a nosotros, tenemos que preguntarnos por qué y para qué. Si vamos a seguir con nuestra vida de muertos, ¿para qué nos da vida? Que nos deje muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Para qué me quiere a mí salvar si no hay un propósito en mi vida? Para, no solamente porque estás guapo. Al final, guapo o feo, igual te van a comer los gusanos. No sé si van a estar más sabrosos para los gusanos los que están guapos. ¿Estamos entendiendo por dónde va la cosa? Ahora bien, esa es la realidad. Ahora veamos lo que el profeta entendió, lo que el profeta recibió. Estamos hablando de Ezequiel, el pasaje en el cual nosotros nos enfocamos en esta mañana. El Espíritu lo llevó a un valle de huesos secos. Estuve yo pensando si fue una visión o fue un traslado que el Espíritu hizo y lo llevó a un valle de huesos secos real, porque en esos tiempos habían muchos valles de huesos secos, porque habían habido muchas guerras y donde es un campo de batalla quedan tirados los muertos. Miles de ellos eran ejércitos que quedaban allí, morían y se convertían en huesos. Yo digo, no sé si lo llevó a un valle de huesos secos real o fue solamente una visión, pero lo que sí es cierto es que el profeta vio los huesos y el Espíritu le dijo, ¿crees que van a vivir estos huesos? Y el profeta dijo, tú lo sabes, tú sabes lo que piensas hacer con estos huesos. Y le dijo, profeta, profetiza, le dijo al profeta, profetiza sobre ellos para que vivan. Y le dijo Dios, diles que vivan. Y le dijo así, huesos secos, como yo estoy hablando en esta mañana, huesos secos, no escuchan nada. Oíd palabra de Jehová. ¿Qué es lo que tienen que hacer los huesos secos? ¿Oír qué? ¿Oír qué? Palabra de Dios. Tú sabes que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y el oír la palabra es importante para vivir. La palabra trae vida cuando la lees para escuchar la voz de Dios. Porque hay quienes solo la leen, pero no escuchan la voz de Dios. Cuando el profeta dijo, oigan la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Oír la palabra de Dios. No es solamente leer la letra. Miren, ¿por qué los fariseos, los sacerdotes y los escribas de los tiempos de Jesús no pudieron ver a Jesús y no pudieron ver quién era Jesús? Estando Jesús delante de ellos y haciendo los milagros y haciendo las señales y prodigios que hizo, no pudieron verle. ¿Por qué? Porque solo leían la letra. Y lo que vino a mostrarles Jesús es lo que la letra dice de parte de Dios. En otras palabras, el espíritu de la letra. Lo que tenemos que aprender es a escuchar la voz de Dios cuando abrimos la Biblia. Porque si solamente leemos y nos informamos de datos, y podemos nosotros decir, voy a aprenderme, y puedes saber nombres bíblicos. ¿Quién fue fulano? Si fue rey, si fue profeta, si fue sacerdote, lo que haya sido, ¿quién fue? Tú tienes datos en tu mente. Conoces datos de Israel, de Jacob, de Isaac. Sabes qué significa Israel y qué significa Judá. Sabes muchas cosas de la Biblia, pero ¿y qué de la palabra de Dios sobre tu vida? Si la palabra de Dios sigue siendo solo letra y no es una palabra viva que transforme tu vida, déjame decirte, sigue caminando entre los muertos. O como si estuvieras muerto. La palabra,
Dice, oigan la palabra de Dios. Y los huesos escucharon la palabra de Dios para vivir, y la carne que se había deshecho debajo de ellos comenzó a subir de nuevo sobre el esqueleto. Bueno, porque los huesos y el pelo es lo último que se desintegra. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de abrir un ataúd de un difunto? ¿Alguno? ¿Sí? ¿Qué encontraste ahí? Los huesos y el pelo. A menos que haya sido calvo, ya no hay pelo ahí que encontrar. Pero si tenía pelo, los pelos y los huesos están ahí. Pero si sigue el proceso de la entropía que hemos mencionado, se convertirá en polvo todo. Al paso de los años, sigue el proceso y se va a convertir todo en polvo. Entonces, al oír la palabra del Señor, viene un proceso contrario hacia la vida otra vez. Es lo que hemos estado mostrando. El proceso va a continuar a menos que intervenga Dios en nuestra vida. Pero no va a intervenir Dios si tú no se lo permites. Hay que escuchar la palabra del Señor. Porque si tú te cierras a la palabra del Señor, estás decidiendo, eso ya es decisión personal, estás decidiendo permanecer entre los muertos. Al final de cuentas, viene aquí decisiones personales. ¿Escucho la palabra de Dios o dejo de escuchar la palabra de Dios? ¿Abro mi corazón para que la palabra del Señor comience a restaurarme o prefiero quedarme como estoy? Huesos secos. ¿Y sabe qué es lo que termina diciendo más adelante? Que tú lo puedes leer con calma. Estos huesos que tú has visto, le dijo el Espíritu al profeta, son la casa de Israel. Se estaba refiriendo a gente viva, pero los estaba Dios viendo como muertos, secos en gran manera. Esos huesos son la casa de Israel, porque son muy rebeldes, no quieren escuchar. Y miren, y mucha gente, no es porque nunca ha escuchado palabra del Señor, no quieren escuchar. Porque una cosa es que nunca se te haya hablado de la palabra de Dios y otra es que nunca hayas querido escuchar. Porque hay mucha gente que simplemente no quiere escuchar y se cierra y dice, no, el pastor está manipulando. ¿No te das cuenta que el pastor nos está manipulando? Es palabra de Dios. Y muchas veces te cierra porque no te simpatiza el que está predicando. Pero no es el que predica, sino es la palabra del Señor. Muchas veces por causa de rechazar al que predica, porque no me gusta su estilo, rechazas la palabra del Señor. Eso es peligroso. Entonces le dijo Dios, oí palabra del Señor. Entonces la orden fue clara, empezó todo el proceso otra vez hacia la vida. Y después que ya estaban completos, todo fue restaurado físicamente. Todo lo que era de la tierra subió de la tierra. Ahora faltaba lo que venía de Dios. Le dice, ahora profetiza y dile al Espíritu, sopla y vivirán. Miren, la palabra de Dios sin la intervención de su Espíritu no funciona. Son dos cosas bien importantes, la palabra de Dios y la intervención de su Espíritu. Sopla, entonces recibieron vida. Es importante que nosotros busquemos la intervención de su Espíritu para tener vida. No solo conocimiento. Miren, con la palabra de Dios tú sabes cómo es Él, sabes muchas cosas de Él. Me estoy refiriendo a Dios, pero con la presencia de su Espíritu
lo conoces a Él. Mi esposa puede platicarle cómo soy. Ella la que más puede platicarles sobre mí. Pero aunque les platique todos los detalles de mí, no me conoces. Menos que tú compartas conmigo, camines conmigo, veas cómo soy cuando estoy contento y veas cómo soy cuando estoy molesto. Aunque usted no lo crea, a veces me molesto. Y sepa cómo soy, sepa qué guisos me gustan, cómo me gustan, sepas. Entonces empezarás a conocerme, sabrás cómo soy. ¿Por qué? Porque estás caminando conmigo, porque estás conviviendo conmigo, porque me conoces. O sea que para esta cosa no basta saber de Él, hay que conocerlo a Él. Y solamente lo podremos conocer a Él por su Espíritu cuando Él sople sobre nosotros su Espíritu. Entonces tendremos vida en verdad. Y entonces estaremos vivos. Aquí sí viene el ¿para qué? ¿Para qué quería Dios levantar esos huesos secos? Dice, se pusieron sobre sus pies. Estuvieron firmes sobre sus pies. ¿Y eso qué idea te da? Mande. ¿No estuviste? Firmes en su palabra, ok. ¿De quién estábamos hablando? De un ejército. ¿Estamos hablando de qué? De un ejército. Firmes. ¿Y qué propósito tiene un ejército? Hay algo que tienen que hacer. Un ejército va a la lucha, un ejército pelea por algo, un ejército está diseñado para algo. No es necesario que entremos en detalles, sabemos para qué sirve un ejército. Y Dios quiere tener un ejército. Dios quiere tener un ejército. Dios quiere que seamos parte de su ejército. Para eso nos ha dado vida. Para eso nos ha levantado y nos ha puesto firmes sobre nuestros pies. No tiene caso levantar un ejército para que ese ejército esté inactivo. Que se queden en el polvo muertos y no van a hacer nada. ¿Cuál sería? Dios no es un Dios que haga cosas sin propósito. Si Dios te sana es porque tiene un propósito. Yo sé que tiene un propósito Dios conmigo. Si no, ya estuviera yo muerto desde hace muchos años. Yo lo sé. Estoy vivo por su gracia y su misericordia. Muchas veces he estado en la raya. ¿Para qué el Señor me vuelve a sacar de ahí? Ya estuviera yo tranquilo con los ángeles. Y me dice, Señor, todavía te falta. Y viene más trabajo. ¿Sabes? Esa semana pasada que estuvimos en Ensanche, allí en Guatemala, que Dios nos dio la gracia de poder estar allí. ¿Cuál fue el título del congreso en Ensanche? Los que doble porción. Y el Señor nos dijo, doble porción significa doble trabajo. Y yo dije, ¿para qué vine? Yo quería doble porción, pero no precisamente doble trabajo. ¿Para qué quieres doble porción? Si no vas a trabajar más, quédate con lo que tienes. ¿Quieres doble porción? Viene más. Viene doble trabajo. Viene doble esfuerzo. Viene. Y a esas alturas del partido me dice el Señor, viene doble trabajo. Dije, Señor, ¿qué onda? Digo, ¿quieres o no quieres? Si quiero, pues dale. Viene doble porción. ¿Tú lo crees? ¿Doble trabajo? Okay. ¿Para qué me quiere el Señor? Esa es una buena pregunta. Si el Señor ya me salvó, ¿para qué me salvó? Para que yo solamente disfrute.
padre es ser cristiano, porque la verdad, ser cristiano es la experiencia más hermosa que puede existir. Y aquel que no diga eso es porque no está viviendo la vida cristiana que Cristo ofrece. Yo sé que ser cristiano es la experiencia más hermosa que pueda haber. Tengo esperanza, tengo gozo en mi corazón. No dije que no tengo problemas, porque algunas personas quieren estar libres de problemas para tener gozo. Yo no dije que no tengo problemas, de hecho los tengo. Y si quieres los intercambio con los tuyos. Pero hay un gozo, hay una paz que nadie me lo puede dar, solo Cristo. Sabes, esta semana escuché a una persona que estaba diciendo, ¿por qué los universitarios, no recuerdo exactamente quién estaba platicando, no importa quién, pero este es el tema. Decía, ¿por qué los universitarios cuando llegan a la universidad niegan su fe? Un 90% de jóvenes cristianos cuando llegan a la universidad niegan su fe, porque su fe es confrontada por la ciencia y por las teorías y las filosofías y todo eso. Y muchos jóvenes dicen, no puedo comprobar que todo esto sea cierto. Escúchame bien lo que voy a decirte. ¿Por qué un joven al llegar a la universidad va a negar su fe? Yo tengo una razón por la que esto sucede. Cuando un joven llega a la universidad sin haber experimentado a Dios personalmente, ¿es tu hijo? Okay. Estoy viendo un parecido, no estoy yo seguro. ¿Cómo te llamas? Luis. Mientras tú veas a Dios como el Dios de tus padres, pero no tu Dios, y estés viniendo porque ellos te traen, pero no porque tú anhelas venir, y tú solamente estés viviendo una religión que tus padres te enseñaron, llegará el momento en que tu creencia sea confrontada y no sabrás cómo debatirlo. Y vas a decir, creo que mis padres están equivocados, porque tú no has tenido una experiencia personal con él. Pero ¿cómo podría yo negar la existencia de aquel con quien yo platico todos los días? ¿Cómo podría yo negar la existencia de aquel que me hace experimentar el gozo? Y no es cuestión de emociones, sino la seguridad de lo que Él me está dando, salvación y vida eterna. Aquel que perdonó mis pecados, me sacó la amargura, porque déjenme decirles que yo era un ser repugnante y amargado. Tú me ves sonreír, pero yo era. ¿Qué me ves? Así. ¿Qué? ¿Tengo cara de tamal que me estás viendo con cara de hambre o qué? Órale, órale. Tú dices, ese no fue el pastor. ¿Sí? Yo me podía agarrar a las trompadas. ¿Cómo puede un ser dejar de ser lo que era sin la intervención de un ser real? No es una teoría, no es una filosofía, es Dios, un ser real que transforma la vida del ser humano. ¿Cómo lo puedo negar? ¿Por qué los jóvenes lo niegan? Porque no han tenido una experiencia personal con Él. Lo han visto como una religión, una teoría que no pueden comprobar a menos que lo vivas. Porque el amor, la fe y todo eso son intangibles, lo tienes que experimentar. Y eso es experimentar la vida que Dios te da. Tú la experimentas, entonces tienes que accionar como vivo. Yo estoy vivo porque Dios me ha dado vida. Y entonces comienzo a caminar como los vivos. Pero si yo digo que estoy vivo, pero sigo funcionando como muerto, la realidad es que estoy muerto. ¿Me explico? Entonces hay que accionar. No puede un ejército ir a la guerra si permanece muerto. Sería una incongruencia.
Escucha lo que dice el apóstol Juan en la visión del Apocalipsis a la iglesia. Capítulo 3 de Apocalipsis. Por favor, vaya a su Biblia, Apocalipsis 3, 1 y 2, a la iglesia que estaba en Sardis. Dos pasajes más y estaremos terminando la meditación de esta mañana. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Mis amados, ¿a quién le estaba escribiendo esto? A los incrédulos, a una iglesia en Sardis. Y hoy el Señor está hablando a una iglesia en Cancún. Yo conozco tus obras, está diciendo el Señor. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Wow. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, la entropía entró a la iglesia y el proceso de deterioro no se detiene a menos que haya una acción que lleve a un proceso de restauración hacia la vida. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y quiero leer el 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Recuerda lo que hemos estado oyendo, es palabra del Señor. Y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Por qué no lo sabrá? Porque está muerto. Palabra de Dios a la iglesia. Y siempre termina esos mensajes diciendo: y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Si tú y yo estamos aquí y el Señor nos está mostrando: hey, tú dices que estás conmigo, vive como si estuvieras conmigo. Tú dices que yo ya te dé vida, vive como si estuvieras vivo. Pero no digas que estás vivo, pero estás viviendo como entre los muertos. Fíjense cómo lo dice el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Era otra iglesia también en Asia, y le escribe a la iglesia en Éfeso. ¿Y saben quién era pastor en Éfeso? Efesios capítulo 5, a partir del verso 13 vamos a leer. ¿Saben quién era pastor en Éfeso? No era el pastor Enrique Celis, obvio. El famosísimo Timoteo era pastor, era un buen pastor. Pero ¿sabe qué? No depende solo del pastor, depende de ti. Tu vida espiritual depende de ti. No culpes ni a tu líder ni al pastor si te sientes desanimado. ¿Sabe qué significa la palabra desanimado? Sin alma. ¿Y sabe qué es el alma? La vida. Es que me siento desanimado. Te estás muriendo. ¿Sí me estoy explicando? Una iglesia, un cristiano, ¿por qué estás desanimado? Es que has dejado de poner tu mirada en el único que vale la pena poner la mirada. Te lo digo en serio. Si tú pones la mirada sobre tu pastor, te vas a fastidiar de él. Pero de Dios nunca te puedes fastidiar. Si pones la mirada sobre tu pastor, te vas a decepcionar, pero de Dios nunca te vas a decepcionar. Por eso se desanima la gente, por eso se decepcionan, por eso se frustran. No pongas tu mirada en los hombres. Ciertamente tenemos que ser ejemplo de los demás. Líderes, pastores, tenemos que ser ejemplo de los demás. Pero aún así podemos decepcionarte. Aún así hay cosas que no te van a gustar de nosotros. Por eso nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios, para jamás desanimarnos, para jamás dejar de disfrutar de su presencia, de disfrutar la vida cristiana, porque la vida cristiana se disfruta porque lo disfrutamos a Él.
No se disfruta la religión, se disfruta de Él. ¿Dónde les dije que íbamos a leer? ¿Efesios qué? Están en la jugada. Ah, bueno, ahí está. 13 al 17. Mas todas estas cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, quiero decirles que aquí la luz está hablando de la vida y las tinieblas está hablando de la muerte. Son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como los necios, o sea, los muertos, sino como los sabios, o sea, los vivos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vivamos como los vivos. Actuemos como los vivos. Si el Señor ya me dio vida, entonces tengo un propósito que alcanzar en su reino. Yo estoy aquí con un propósito y tú también. Lo interesante es que no solamente disfrutes la vida, que ciertamente se disfruta, sino que nos esforcemos para alcanzar el propósito. Si en la vida natural te tienes que esforzar para lograr tus objetivos, en la vida espiritual más. Hay un propósito. Y entonces, si ya Dios nos dio vida, luchemos por ese propósito. No te conformes de decir, no, pues lo intenté, pero no basta intentarlo. Saben que hay algo que yo se los he compartido en tiempo atrás. Hay algo que a mí sí me aterra. Llegar el momento en que yo ya tenga que partir y Dios ya no me saque de la raya y me diga, ya te vas, o mejor dicho, ya te viene conmigo, que eso me gusta más, y yo no alcancé mi propósito en esta tierra. ¿Te imaginas? Digo, Él es mi Señor, Él es mi Rey, confieso todos los días, Él es mi Rey. ¿Tú sabes que Él va a pedirme cuentas a mí? ¿Y a ti? También. ¿Tú sabes que a mí me preocupa no tener cuentas claras para darle? Imagínate que tu patrón, tú eres el administrador de la empresa, y tu patrón te dice, vamos a hacer cuentas, y no tiene cuentas claras para él. ¿Cómo te sentirías? Tragarías saliva y dirías, no sé qué dirías, ya valió, ya me cargó Cepillín. ¿Qué vas a decir? Te están pidiendo cuentas por alguien que tiene el derecho de pedirte cuentas. Te puse como encargado, te puse como responsable de esto, te encargué, te puse un propósito y no lo alcanzaste. ¿Recuerdas la parábola de los talentos? El reino de los cielos es semejante a esto, dijo el Señor. Un rey, no dijo que era él, pero un rey se fue lejos, pero antes de irse llamó a sus mayordomos y le dijo, a ti te voy a dar 5 talentos, a ti te voy a dar 2 talentos, a ti te voy a dar 1 talento. Y dice, cada quien de acuerdo a su capacidad. ¿Tú tendrías la capacidad para 5 talentos? Dios lo sabe, pero te lo daría si tiene la capacidad. Dice, pero todos recibieron de acuerdo a su capacidad, o sea, sí podían hacer algo, todos. Ah, pero ¿por qué le diste 5? Si con 1 no pudiste, ¿para qué querías 5? ¿No? Al final dice, regresó el rey y los jaló a todos para hacer cuentas, dijo Jesucristo. Y vino el que había trabajado 5 talentos y dijo, Señor, 5 talentos me entregaste, he trabajado sobre ellos. ¿Qué hizo? O sea, hay un propósito.
he trabajado sobre ellos y aquí tienes, gané otros 5. Le entregó 10 a su señor. Y el señor dijo, bien, buen siervo y fiel. En lo poco, si no era poco, eran 5 talentos. Esos que saben de 5 talentos. 30 kilos de plata era un talento. ¿Cuánto? ¿Tú tienes idea cuánto cuesta 30 kilos de plata? Tú que te mueves en esos rollos. Pero es mucha lana, ¿sí o no? Mucha lana. Y dice el Señor, pero en lo poco fuiste fiel. Poco. Porque lo que vas a recibir es más. Es poco comparado a lo que vas a recibir por tu buen trabajo. Por tu buen trabajo. Recuerda lo que siempre enseñamos en esta casa. El buen trabajo se paga con más trabajo. Pero si no presentas un buen trabajo, aún el trabajo que tenías se te será quitado. Y vino el que había recibido 2 y dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos, le entregó 4. Bien, buen siervo y fiel. Lo mismo, entra en el gozo de tu Señor. Pero vino el que había recibido 1. Espero que aquí no hayamos ninguno de esos que recibió, porque también recibió, 30 kilos de plata. Tú puedes hacer algo, claro que puedes hacer algo. Es un capital para que trabajes. Pero dijo, Señor, yo te conocía que tú eres duro y que recoges donde no sembraste. Entonces, enterré tu talento. Aquí tienes lo que es tuyo. Aquí está tu talento. Lo he conservado bien, Señor. Entonces el Señor dijo, siervo malo y flojo. No estamos acostumbrados a esa palabra, ¿verdad? De flojo. Negligente. Es igual. Siervo malo y negligente. ¿Sabías que soy así? Debiste poner mi dinero a trabajar. Dame lo que es mío entonces. Ven, el que trabajó, el que me acaba de entregar 10. Aquí tienes, son 11. ¿Por qué? Porque él sí lo sabe trabajar. Porque lo sabe producir. Porque él entendió cuál es su propósito. Porque él entendió cuál es su propósito. ¿Cuántos quieren entender cuál es su propósito? Ahí está la palabra del Señor. Y ahí está su Espíritu Santo. Pónganse de pie. Yo creo que esta mañana, el Señor es claro. 30 kilos. Eso. Aquí hay un dato que el hermano Ricardo ya se metió a San Google. ¿Es ahí? Un talento. 30 kilos. 30 kilos de plata equivalen a 1.450.000 pesos. ¿Qué haría con 1,5 millones? ¿Harías algo, no? Algo más que tamales. Yo creo que sí. No era poco. Sí se puede. Con la capacidad que tú tienes puedes alcanzar tu propósito en el Señor. ¿Qué necesitas? Más palabra del Señor y más de su Espíritu. Cierra tus ojos y en el nombre de Jesús permítele al Señor que sople sobre ti en esta mañana. Le dijo el Señor, profetiza sobre estos huesos. Yo no sé cómo estés, mi amado, mi amada. No sé cómo te consideres en relación a ese proceso de deterioro espiritual. O estás en restauración o te estás deteriorando más. Pero la palabra, el Señor está hablando. Su palabra está sonando hoy en cada corazón. Y el Señor te dice, escucha la palabra del Señor. Abre tu oído a la palabra del Señor. No cierres tu corazón a lo que Dios está hablando. Porque Él es vida para ti. Su palabra es vida, dijo el Señor Jesucristo. Leed y escudriñad las Escrituras, porque en ella tenéis vida eterna. No cierres tu corazón, no cierres tu oído a la palabra de Dios. Que despierte en ti hambre y sed, más deseo
de comer la palabra de Dios, de conocer más de Él. Es palabra de Dios en nuestra vida y es presencia de Dios en nuestra vida. Eso es la vida de Dios. Esa es la vida que Dios quiere darte. Y en esta mañana, en el nombre de Jesús, no sé cuánto lo están creyendo, pero en el nombre de Jesús yo le pido al Espíritu Santo: sopla sobre esta casa. Espíritu Santo, sopla sobre estas personas, sopla sobre este ejército, y vivirán, tendrán la vida en abundancia que tú has prometido, que tú traes a tu iglesia, Señor Jesús. Vivan en el nombre de Jesús. Camina como vivo entre los muertos. Recibe más. ¿Qué puedo ver más que un valle de huesos secos? Sopla, Espíritu Santo. ¿Qué puedo decir si ya se fue la esperanza? Nuestra vergüenza está expuesta debajo del sol por mucho tiempo. Se fue la alegría, no hay espíritu, no hay palabras. Hijo de hombre, cambia la historia con tu boca, profetiza, vuelve alegría, ven espíritu, haya palabra. Resucita la tierra que estaba muerta, un valle de huesos secos, vuelve a respirar. Puedo oír el sonido de avivamiento, la muerte tornando en vida. Resucita. Vamos, dile, resucita. Y resucita la tierra que estaba muerta, oh valle de huesos secos, vuelve a respirar. Puedo oír el sonido de avivamiento, la muerte tornando en vida. Resucita. Y en el nombre de Jesús, lo que estaba muerto vuelve a tomar vida, y lo que estaba muriendo se comienza a restaurar. Tal vez hayan matrimonios que estaban muriendo. Tal vez en el nombre de Jesús comienza el proceso de restauración. Tal vez tu vida espiritual estaba muriendo, se estaba marchitando. Tal vez te estabas sintiendo desanimado. Hoy en el nombre de Jesús recibe nueva vida, recibe nuevo aliento de parte del Señor. Que lo que estaba muriendo resucite, vuelva a tener vida. Y yo quiero decirte en esta mañana, si aquí hay alguien que
no ha entregado su vida a Jesús, que es el único que puede darte vida, ahí en tu lugar, recíbele, cree en Él, créelo como tu Salvador, acéptalo como tu Salvador. No es solamente creer que existe, sino es reconocer que Él es tu Salvador, que Él murió en la cruz para pagar tus pecados, para darte vida eterna y vida en abundancia. Si ahí estás en tu lugar debatiendo con esa idea, yo te aconsejo en el amor de Cristo que dejes de luchar, deja de resistir y dile al Señor: yo te recibo hoy como mi Salvador. Díselo, yo te recibo hoy como mi Salvador. Reconozco que estoy perdido sin ti y hoy me entrego a ti, Señor, y confieso con mi boca que tú eres mi Salvador y mi Señor. Si tú lo hiciste, que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Habrá alguien que lo hizo hoy por primera vez y quieres levantar tu mano para que ore por ti. Puedes hacerlo. ¿Alguien entregó su vida a Jesús hoy? ¿Alguien quiere entregar su vida a Jesús hoy? Puede levantar su mano. Padre, en el nombre de Jesús, las personas que estén entregando su vida a Jesucristo, séllalas con tu Espíritu Santo. Y lo que hoy ha comenzado, Señor, perfecciónalo tú para tu gloria. Y todos los que estamos aquí, que hemos escuchado tu palabra, tomemos la decisión de vivir como vivos entre los muertos, avanzar y alcanzar el propósito para el cual el Señor nos ha salvado. Padre, recibe la gloria. Aceptamos tu palabra y te pedimos que la siembres en nuestro corazón y la hagas fructificar en el nombre de Jesús. Amén.